Hola. Hoy vamos a hablar de una cosa un poco distinta a lo que solemos hablar, pero es algo que al final también tenemos en común y pues por compartir un poco, que es así como de la espiritualidad aparte de las religiones tradicionales Sí, y de lo que a nosotras nos interesa o más sabemos o practicamos, claro, que sería un poco como, o sea, en el siglo XV nos habrían quemado por brujas, básicamente. pero ahora mismo pues yo creo que hay cierta libertad, en plan, Sí, y que también está renaciendo esa corriente espiritualidad no monoteísta claro, o siquiera sin un dios, simplemente claro, lo que es la naturaleza, la espiritualidad exacto. conectada con la naturaleza y demás. Sí, o sea, yo de hecho creo que nosotras como tal no seguimos nada Claro, con dogmas ni no, nada, ni de hecho en plan, ni de cultos colectivos como puede claro, ser pues el cristianismo, cosas así, sí, sino simplemente lo que a nosotras nos funciona. ujú, Que a mí personalmente lo que más así ha resonado siempre conmigo es el tema pues de las energías, sí, la naturaleza, esas cosas. sí, para mí, o sea, para mí no ha sido tanto el tema de las energías, yo sí que creo que como hay algo superior, no, o sea, no te diría un dios en concreto, ni tampoco, yo qué sé, Afrodita o Claro. Atenea, Ujú. pero sí que creo que hay como cosas, pero no hace falta ponerle como un nombre en Claro, concreto, simplemente pues tener como una relación, sí. ¿sabes? Sí que incluso entre ella y yo, creyendo más o menos en las mismas cosas, puede haber muchas Tenemos, diferencias claro, también. Entonces, sí. pues por contar un poco nuestra experiencia, también lo que consideramos como si este tema te interesa, como lo básico, por dónde empezar, cuáles son como las cosas básicas que tener. Por Contar un indagar un poco. poco, Claro. sí. Al final, yo creo que esto, ya por terminar la introducción, es de encontrar lo que a ti te funcione. Sí, Y ya que está. se tarda bastante tiempo. Yo, por Sí. ejemplo, llevamos nosotras un par de años o Sí. 3, cada una a su ritmo, obviamente, Claro. por su lado, pero yo, por ejemplo, todavía no me siento 100% como en una Claro. práctica 100% cómoda, simplemente pues voy cambiando de vez en cuando, voy probando cosas, veo que me funciona, que no, que al Sí. final como realmente aprendes, porque al final esta práctica que es distinta de una religión Claro. en concreto, nadie te dice qué tienes que Tienes que hacer, qué hacerlo no tienes que así, hacer, claro. entonces tú tienes que ir probando al Lo que a ti te final. funcione, Claro. claro. Y de hecho también va mucho por épocas. Yo hay épocas que me siento más conectada con este plano de mi vida y otras en las que se me olvida completamente. No sé, Claro. que va también mucho, depende de cómo te sientas tú. Sí, Y quiero aclarar también antes de empezar que esto no tiene nada que ver con el demonio, ni con el No. diablo, ni sacrificios humanos, No. ni tonterías de esas, en ¿Te plan, imaginas? que es No. simplemente algo espiritual, igual que la Claro. gente que cree en Dios o en Alá o en quien sea. Claro, lo Y máximo que queremos es un palo santo sí. y una vela. Ya está. Y ya está. ¿Empiezas tú? Sí, vamos, yo creo que también para el principio, para empezar, es muy importante como tener un libro que te sirva de introducción Sí. súper general, que en mi caso para mí fue el de Manual de la Bruja Novata, que es de Aigua de Valencia, que me compré el Kindle y yo creo que sirve de visión súper general, también muy poco profunda, Sí, de todo, un poco en general. claro. Yo los libros que tengo son un poco más como introducción, pero específicos de cosas. algo en concreto. Por ejemplo, uno de los que también primero me leí yo, que me regalaron, es el de la Bruja Verde, que es muy de introducción, pero es más al tema de la naturaleza, lo que Las es eso, las plantas. energías, las plantas, los Sí. minerales, no es tanto si te quieres tirar por un tema más teísta, politeísta, Claro. de adivinación, ese tema como que lo deja más para otro lado. Sí. Yo después de ese me leí el de Mágicas, me lo regaló ella, de Carlotides, ¿no? Carlotide, creo que sí. Que también es muy general porque es ilustrado, es un libro muy bonito de tener. También puedes sacar bastantes conocimientos, pero sí que es verdad que sigue siendo algo muy general. Pero para tener una visión global, para mí esos dos, el de Manual de la Bruja Novata y Mágicas, está perfecto. Yo otro que tengo que también es estilo más de naturaleza y demás, es uno que se llama The Year of the Witch, el año de la bruja, que ese creo que para empezar sí que es cierto que está muy bien porque va yendo contigo durante todo el año lo que es primavera, verano, Guay. otoño, invierno y cómo va cambiando la naturaleza y cómo tú también vas cambiando y cómo puedes ir adaptando. Claro. Los solsticios también te empieza a meter en el tema de los solsticios y eso. Yo creo que ese para empezar está bastante bien. Sí. Yo tengo un par más
Uno es En mi bosque interior, de Solitud de Alana, que este sí que es un poco más avanzado, creo yo, en el tema de la naturaleza, porque es un poco cómo crear tu propio jardín, tanto interior como en tu casa y demás, y cómo tú misma lo vas llevando. Sí que es cierto que con este libro yo personalmente no resoné tanto, porque ella vive en el norte, entonces decía, yo salgo a la naturaleza y busco no sé qué, pero yo vivo en Sevilla. En plan, como mucho voy a encontrar un campo seco en X épocas del año. Entonces, sí que es cierto que me lo leí en invierno, entonces era bonito de leer y me resonaba eso, lo que era el bosque interior y cómo cuidarlo y demás, pero lo que es con el exterior creo que es más complicado. Sí, yo es que creo que en el norte de España, sobre todo yo creo en Galicia y Asturias, hay como una energía muy fuerte, que te pone muy fácil conectar con esa parte de ti mismo, porque al final lo que tú dices aquí en Sevilla es que es un secarral, que sí, que puedes salir a la naturaleza, a un parque y tal, pero yo que he ido bastante al norte de España, es que es algo que se siente en el ambiente. Sí. Es que, por ejemplo, una cosa que yo noto aquí en Sevilla es que los parques y demás al final es naturaleza, pero es una naturaleza como hecha por el hombre, ¿sabes? Decorada y cortada y demás, cuando tú a lo mejor vas a un bosque en el norte y es naturaleza pura porque va a su ritmo y a su forma de ser y de crecer. Que es más que el hombre se ha adaptado a la naturaleza que al revés. Sí, yo también lo noto. Y el último que tengo es uno que es un tema muy específico, pero creo que está chulo de investigar, que se llama Italian Folk Magic, y magia del pueblo italiano. Sí. Pero al final yo creo que tiene muchas cosas que casan. Sí que es cierto que trata temas sobre cristianismo, pero cristianismo visto desde una perspectiva de la práctica espiritual de la que estamos hablando de ello, y de lo que es la práctica de las familias, del pueblo, de cómo a lo mejor hacían eliminación del ojo negro o adivinación con un bol de agua y una gota de aceite. Son costumbres que al final yo creo que estaban muy arraigadas en el pueblo y se fueron perdiendo, y este libro como que me ha dado una perspectiva de volver a pensar en ello y demás. Es que al final yo espero que esto no le siente mal a nadie, porque es algo que creo que es bastante sabido, pero muchas prácticas del cristianismo son adoptadas del paganismo, que al final esto es como una evolución del paganismo. Entonces, por ejemplo, el botafumeiro en plan de saumar, pues saumar, cuando bautizan a los niños con agua, el agua también es un símbolo de limpieza en el paganismo. El hecho de que en Navidad se celebre como el nacimiento de Cristo, al final el sábado que coincide con Navidad, que ahora no me acuerdo del nombre. Yule. También es como el punto en el que vuelve a renacer la vida de la naturaleza. Entonces, que hay muchísimas cosas que del paganismo pasaron al cristianismo. Entonces, que es algo normal que todos los libros, yo creo, de magia casi se mencionan, porque es algo que va muy unido, más de lo que la gente yo creo que se piensa o que le gusta admitir. Porque... Y al final yo creo que también, esto es mi perspectiva de verlo, para mí el dios cristiano pues al final es también un ente superior, igual que cualquier otro ente superior, y al final X cosas del cristianismo yo personalmente a lo mejor las he adoptado a mi práctica, pero porque para mí es una forma también de practicar esto, por ejemplo, el rezar o el tener un rosario, o el pedir, al final, o el rosario, eso es para mí una especie como de manifestación, no exactamente, al final, pero el hecho de pedir cosas, lo que decía, eso, sí, también, o sea, al final muchas religiones adoptan cosas de otras. Se me había olvidado que tenía uno más, que es el de Magia para Empoderarte, de Laura Medina Viejo, y ese sí que es un poco más denso a nivel de conocimiento, que tiene cosas más profundas, y es sobre todo desde el punto de vista del feminismo y de cómo, sobre todo yo creo que las mujeres tenemos como conexión con esta parte de nosotras y con la naturaleza, desde pequeña, de eso, de la intuición, porque también es algo como que la sociedad siempre ha visto mejor que nosotros lo desarrollemos que los hombres, y es muy interesante, la verdad, que está muy, o sea, también trae cosas para recetas o de minerales o de hechizos, pero en general da como una visión global desde que empezó esto hasta el día de hoy, y es muy interesante también.
Yo una de las primeras cosas que empecé a hacer cuando me empecé a interesar por todo esto es como montar tu propio altar. Sí. Que se supone que ahí tienes como que representar los 4 elementos. Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo actualmente es para el de agua tengo un tarro con agua de mar y conchas, de aire un bote de incienso, porque eso al final, eso creo que también se considera tierra, porque al final viene de la tierra, pero al final cuando lo quema es aire. Entonces, sí. Por el fuego tengo una vela y de tierra tengo minerales. Yo en mi otra casa tenía una mesa específica y la tenía bastante bien montada. Sí. En un lado tenía la parte también del incienso. Para el aire tenía un incienso, una piedra que era un cuarzo blanco. Al final no representa el aire, pero yo lo interpreto como que sí, porque Claro, es clarito. Entonces, cada una para mi también. interpretación. Y tenía una campana, que al final la campana es el movimiento de la música, las ondas de sonido y demás. En el agua tenía una piedra azul, tenía, creo que es la pila azul. Sí. Después tenía un botecito también con agua de mar y un poquito de arena. Qué guay. Y creo que ya está. Del fuego tenía una piedra roja, una mancha, bueno, no una mancha, sino como una gota de una vela de cera roja. Qué guay. Y de fuego creo que ya... Bueno, y ponía siempre entre medio de... Lo tenía como un rombo. Entonces, entre medio del aire y el fuego ponía siempre mi palo santo, mi incensario y demás. Entonces, como que está como ahí, claro, el balance. Y en tierra tenía pues eso, más lo que son los minerales y demás. Piedras. Sí. Eso es como lo básico. Sí. Así para empezar como con un mini altar. También puedes tener cartas del tarot de cosas que quieras como manifestar. Yo también tengo un espejo. Claro, igual yo también tenía un espejo. Y también después siempre tengo en medio como un mini tocón de madera. Y ahí voy poniendo como cositas también un poco dependiendo de la estación. Por ejemplo, ahora tengo unas conchas que cogí en la playa el mes pasado. O en otoño se lo pone castañas de mi campo. Un poco lo que voy viendo por estación. Sí. Yo, por ejemplo, ahora en la casa esta no me he traído todo, entonces me he traído para representar a cada elemento las 4 piedras que tenía de fuego, tierra, agua y aire. Y, por ejemplo, el incienso sí que me lo he traído, pero no me he podido traer todo. Pero simplemente con tener algo que a ti te recuerde, o lo que sea, o lo que tú quieras poner. Si no quieres poner el aire, o sea, o todos los elementos, puedes poner algo en concreto que a ti te recuerde tu espiritualidad, lo que sea. Otra de las cosas así como principales para empezar, yo creo que es un poco todo el tema de la astrología, saber tu signo, entenderlo, tu signo lunar, el ascendente. Y también para mí una de las primeras cosas como que más importante fue, o que las que más sentí que resonaba y que me sentía como identificada, era el ciclo lunar, en plan el entenderlo, el saber que cuando va cambiando la energía en general tuya y del mundo es diferente, de como cuando está llena pues es como un momento álgido así de energía, y cuando está menguante, pues como que tienes que ir cuidando esa energía, y si está creciente pues como hacer más proyectos, como entendés el ciclo lunar y tú intentar sincronizarte un poco, porque en general yo noto que... Sí, a mí también, sobre todo a las mujeres, porque nuestro ciclo es con la luna. Al final cada fase también del ciclo menstrual equivale un poco al de la luna, en plan la fase lútea, la menstrual, todo eso también es un poco esos 4 ciclos. Sí. Y eso yo creo que también es importante, junto con los eventos astrológicos, los del cielo. Plan, eso, cuando hay una luna nueva en Géminis, pues cosas así, pues informarte de qué significa, qué rituales puedes hacer y tal. Y también una cosa con la que yo al principio resonaba mucho, que creo que tú no tanto, son los sabbats. No tanto. Y el tema de la astrología yo lo he intentado llevar. Sí que es cierto que el tema de la luna y demás sí que me llamaba mucho, pero más el tema de los astros cuando está en Géminis, en Libra y demás, eso todavía no lo he investigado en concreto. Es muy complicado. Es muy difícil. Entonces, siempre quiero empezar a estudiarlo, pero todos los libros que veo de eso son como muy densos. Entonces como que no me echa para atrás, pero como que me agobia un poco. Ya, es como overwhelming, de que son muchos datos, al final estudiar todo el cielo y es muy complicado. Yo eso tampoco sé muchísimo. Y eso, lo de los sabbats, que hay 4 que equivalen con los solsticios y los equinoccios de otoño, invierno, primavera y verano.
y 4 que son como justo el punto intermedio. Sí. Pues esos sabbats, cada uno también tiene como una energía propia. Por ejemplo, el que coincide con Halloween, que se llama Samhain, creo que se pronuncia, aunque se escribe Samhain, pues es como el momento de más oscuridad del año, porque al final es cuando se acaba el verano, cuando ya se ha recolectado todo y empiezas como de cero. Claro. Ya es un periodo como de oscuridad, que justo todo eso se relaciona pues con las leyendas que hay de que salen los muertos, y Claro. como es un punto así tal, pues después está Yule, que Sí. es Navidad, que es cuando renace un poco todo. Ostara con la primavera. La primavera, que viene también de Easter en inglés. Al final, esto siempre cuando tú lo buscas a lo mejor en internet, que buscas Sabbath, te sale una rueda. Sí, es la rueda del año. Te pone una fecha a lo mejor en concreto. Normalmente por el año, como no son 365 días siempre, suele variar de un día para otro. A veces incluso son 2 días. Claro, un periodo a lo mejor del 22 al 23 o algo así. Y pues eso, también yo creo que sirve como para sentirte conectada con la naturaleza y en la época del año en la que estés un poco. Es verdad que tampoco, o sea, conmigo había un tiempo que sí que es algo que he hecho mucho y tal, pero que también depende de lo que resuene contigo, ¿no? Claro, yo por ejemplo a mí no me resuena mucho porque creo que en X zonas de la Tierra sí que se mueve mucho conforme a esa rueda, pero por ejemplo lo que estamos diciendo antes aquí en Sevilla, a lo mejor es Mabón y hace un calor y hace un calor que sale esto en Halloween con tiranta. Claro. Entonces, claro, a mí no me suena a cambio de invierno. Entonces yo intento moverme más por cuando veo vale, ahora se están empezando a caer las hojas, ahora empiezo yo a tener frío. Intento ir más con como yo lo estoy viendo donde yo estoy en ese momento, porque si a lo mejor me cambio geográficamente, ya entonces sí que voy más con la rueda. Sí, claro. Y para la gente del hemisferio sur es al revés. Lo tienen, sí. Qué fuerte. Después otra cosa también principal, así para empezar, pues la adivinación, que de eso sabe bastante más Sofía que yo. Pero sí es cierto que yo creo que tú te has adentrado más en conocer una en concreto y yo que soy un culo inquieto y a mí me gusta probar muchas cosas. Claro, vamos, yo de tarot y tampoco sé muchísimo, que tú también te has leído, tienes más libros del tema y tal, entonces... No, a ver, yo para adivinación recomiendo probar eso, probar varias cosas, ver qué te funciona. El tarot para empezar está muy bien. Sobre todo el tarot del Rider. El Rider-Waite. Este es el original. O el de Marsella, esos dos yo creo que están muy bien. Sí. Un tip para que no hagáis como yo, que yo el primer tarot que me compré es precioso, chulísimo, pero era de pesadillas antes de Navidad. Claro. Y claro, cambian incluso los palos, no son los típicos, sino que son como algo referente a la peli. Es terrible, en plan, para empezar es lo más básico y ya después, si te interesa, ir subiendo como de dificultad o también con las cartas con las que más conectes tú, pero no hagáis como yo, porque no. Complicado. Después volver a lo que es lo común. Yo personalmente, el tarot de Rider empecé con él y no me fue muy bien, porque no he terminado de interpretar muy bien lo que había en la carta. A mí el que más me ha ayudado es este que tengo aquí, que el otro lo tengo en mi otra casa, pero el que me he traído es este, que es el de Real Visions, y que aparte que es precioso. Muy bonito. Es precioso. ¿Pero ese es tarot o es oráculo? No, este es tarot. Pensaba que era oráculo. Sí. Guay. Y yo lo veo y hay veces que a lo mejor me llevo varios meses sin hacer tarot y entonces ya se me han olvidado muchas definiciones, pero es verlo y decir, esto yo estoy 90% segura de que es esto y normalmente es eso. Qué guay. Que lo veo súper claro. Yo creo que cuando ya pasas del punto de aprender más o menos las cartas, cuáles son, tienes como que encontrar cuál es la tuya, de cuál conectas tú más para saber. A mí me sirvió mucho que hace un par de años unas amigas por mi cumpleaños me regalaron el de Marsella, pero solo los arcanos mayores. Porque claro, al final ves una baraja, tiene 72 cartas y dices, no me las voy a aprender enteras. Y eso para empezar, para conectar con los arcanos mayores, que son así como lo más importante, incluso puedes hacer tiradas solo con los arcanos mayores, pues está muy bien. Y ya después, cuando te sientas preparada, pues empezar con toda la baraja. Yo creo que está también muy bien. Sí, también hay una aplicación que me descargué que me vino súper bien, se llama Laberintos, que está en Apple, pero no lo sé si está en Android, pero creo que debe de estar. Que te va mostrando, aparte de que te da tu tirada como diaria, que a mí eso me gusta más hacerlo con esta, no con el online, porque al final no me termino de fiar. Claro. Pero sí que es cierto que tiene como... te va enseñando. Qué guay. Te va enseñando por palos, los menores, los mayores, y te va haciendo como test. Como un Duolingo, pero del tarot. Es increíble. Entonces, claro, te enseña 3 o 4 cartas de X palo
y tú tienes como que ir acordándote de qué referencia tenía. Entonces, Qué claro, chulo. al final vas haciendo eso y te acabas acordando. A mí me vino muy bien para lo que es aprenderme los 78, Claro. que al final son muchos. Son muchos. Me la voy a descargar. Qué guay. Está muy bien. Y también es cierto que yo he visto que hay gente que, si a lo mejor tú en tu casa no te sientes cómodo teniendo una baraja de tarot porque tu familia a lo mejor es muy religiosa o pues no quiere que alguien vea eso ahora mismo porque todavía estás empezando y no sabes si esto te gusta o no. He visto que es cierto que también hay gente que usa la baraja española. Sí, como poder se puede, lo único que no tiene los palos originales, ¿no? Y los arcanos mayores. Claro, también. Porque los palos al final, bueno, sí, cambian bueno, la española, ¿no? La española es la de copas, oros, bueno, sí, claro. bastos y espadas. O sea, los palos son los mismos. Incluso con la francesa, si haces el cambio, también. O sea, que todo es querer empezar. Sí. Aparte del tarot, yo cuando empecé hice mi propio set de runas, que al final es un poco parecido, porque cada runa tiene como un significado y tal. Y es algo divertido de hacer, en plan de elegir las piedrecitas, pintarlas, pulirlas y tal. Después es verdad que no he conectado tanto, me parece un método un poco más complicado que algo tan visual como una carta. Pero bueno, que está bien también hacerlo. Claro, yo las las tengo hechas, las hice, pero empecé a trabajar con ellas y no me terminaba a mí de entrar. No. Sí. Yo igual. Yo uno que sí que he usado y no lo he usado mucho porque me daba miedo lo bien que funcionaba. El péndulo. Yo también, vamos, el que me regalaste tú. Sí. Ya, da susto a veces. Da susto a veces porque, claro, yo lo que hago es que lo bajo, lo levanto y ya lo mantengo como así. Y espero como que se ponga un poco recto. Y ya le empiezo a hacer preguntas y es que te juro que se mueve solo. Ya. Entonces hay veces que es como, uy, qué guay, pero a veces es como, uy. Ya, yo a veces digo, espero que me esté yo sugestionando y esté moviendo yo sin querer lo he hecho porque se mueve demasiado bien. Sí, porque hay veces que tú, en plan, por ejemplo, es sí, no. Entonces, claro, tú estás así, diciendo sí, de repente hace una pregunta y hace, y tú. Vale. Se ha movido muy rápidamente. Da susto. Pero funciona muy bien. A mí hay uno que también me gusta mucho, que creo que además, para empezar, es muy visual y puede gustar mucho. Yo no lo he descubierto hasta hace muy poco, que se llama, en inglés, Confetti Charm Scrying, que es como adivinación de confeti de Avalorios. ¡Qué guay! Yo me hice mi propia como manta, pero si no te la puedes hacer, lo puedes a lo mejor dibujar en un papel, como una pequeña board. Sí, un tablero. Un tablero que tenga, por ejemplo, familia, amor, amigos, trabajo. Le puedes poner todos los ámbitos que tú quieras, que tenga un poco de espacio para caer, y ahora coges distintos avalorios, tipo una estrella, un corazón, una llave, y tú eso le das una interpretación. Que tú coges, cierras los ojos, lo mueves y lo tiras. Y donde caiga es donde está la interpretación en ese momento. A mí me pareció súper chulo, la verdad. Creo que, qué guay. Y además creo que es tan visual, porque al final el corazón cae en el amigo, vale, pues en ese momento estás muy con tus amigos o cosas así, ¿sabes? Qué chulo, no sabía. Y ya después de adivinación están los oráculos, ¿no? Sí, también. Que son también barajas, lo que pasa que no tienen como una numeración y palos como el tarot, sino que son simplemente cartas que representan cosas. Pero están muy chulos. Tú también tienes muy varios, chulo. ¿no? Yo tengo 2 o 3 que a mí me gustan mucho. Sí que es cierto que lo veo como menos propio, porque al final la definición te la ha puesto alguien en una carta que te viene con un librito. Claro. Entonces tú no tienes tanto margen de interpretación como a lo mejor con el tarot. Pero igualmente son chulísimos y algunos son preciosos. Sí, el que tienes tú de Botanical es increíble. Es precioso. Después otra cosa con la que se puede empezar como ya sea a manifestar o a hacer rituales, para mí son las velas. Sí. Que también se puede hacer adivinación con velas, según cómo vaya la llama y tal. Yo es algo con lo que nunca tampoco me he sentido súper conectada, entonces no lo he hecho tanto. Pero sí que cuando quieres, por ejemplo, o manifestar o agradecer algo, pues creo que vienen bien. Y la gente suele tener de muchos colores porque también cada color como que representa algo. Pero yo creo que tengas una blanca y una negra, es que vas que chuta. Sí. Y también aclarar que la vela negra no es para que se muera nadie, ni maldiciones, es simplemente, normalmente suele ser la blanca para atraer y la negra para limpiar. Sí, o para protegerte. Exacto, para limpiar y proteger, sí.
Y yo creo que con eso, para empezar, Sí. vamos, yo nunca he tenido velas de colores, he tenido o blancas o negras, o de miel, Claro. que también las de miel se usan los días 11 y 22 de cada mes. Suele ser para pedir sobre todo abundancia o buena suerte, porque también al ser números capicúa como que son portales energéticos. Y yo eso sí que lo he estado haciendo mucho y es algo que me gusta y que suena. A mí, por ejemplo, yo sí que tengo algunas velas de colores y las suelo poner, por ejemplo, cuando hago algo que sea más con las energías del momento, tipo en invierno pues pongo una que sea azul o negra, en verano pongo una más roja o amarilla, Claro. cosas así. Sí, yo es verdad que para Navidad alguna vez alguna roja o verde he comprado, Claro. porque también queda mono, la verdad. Además las puedes decorar tú misma, por ejemplo, si coges una blanca, le puedes echar hierbitas por encima y le echas aceite. Esto es de decir que hay que tener cuidado, sí, porque después sale quema. ardiendo. Lo recomendable es que cojas una sartén y la pongas en el centro medio, para que si quema y cae, que caiga dentro de la sartén. Sí, yo el año pasado, hace un par de años, hice una también, eso se llama vestir las velas, creo. Le puse romero y tal, y lo tenía en medio de un tarro de cristal, y claro, llegó al final y se rompió el tarro de cristal, plan del calor. Entonces con eso hay que tener cuidado, con el tema velas. Yo sí que es cierto que para eso sí que me compré una sartén en el chino, de estas que son así. ¿A las de hierro fundido? Sí, exacto, me la compré eso en es el lo chino mejor. por 5 euros. Y claro, es grandecita, entonces todas las velas las que voy a vestir las pongo ahí. Las otras no, las otras las pongo en de normal, candelabro, claro. Sí. Vale, y también una de las cosas así como para principiantes que a mí de las que más me gustan son los minerales. Y yo ya tengo un montón, porque además siempre, pues por ejemplo, si viajo, pues uso uno, me llevo uno en un saquito, o si sientes como que necesitas más autoestima, pues usas otro. Pero yo he hecho como mi kit básico, que sería una selenita, para usar como para limpiar energías, ambientes y tal, un cuarzo rosa, para el amor, ya sea con otra persona o contigo misma, una amatista, porque a mí la amatista desde siempre es un mineral que no sé por qué me he sentido como súper conectada, no sé si por el color, que me encanta el morado, no lo sé, pero para mí es un poco como de tranquilidad y equilibrio. Sí. Y después un mineral nuevamente negro para proteger, que puede ser un ónice, una obsidiana, una turmalina, también el que más te guste. Y para mí esos 4 son como lo básico, ya después todo lo que tú le quieras meter. Yo de minerales, personalmente a mí uno que me gusta mucho es el cuarzo blanco, porque, bueno, claro más bien, porque suele ser clarito. Creo que lo puedes como sustituir por cualquiera al final, porque es como una energía blanca que al final pues absorbe cualquiera que tú le quieras dar. Claro. Entonces, como si solo puedes coger uno en ese momento, o yo cogería o la selenita o ese, porque al final puede mimetizar a otras energías y ya pues vas avanzando la colección. Lo que pasa es que es verdad, creo que con el blanco no, pero con el que es claro, blank clear quartz, hay como que tener a veces un poco de cuidado, porque suele ser como un amplificador de energía. Entonces, si tú ese día te sientes bien, pues estupendo, pero si a lo mejor tienes un mal día o estás rodeado de un ambiente un poco tenso, pues también puede que sea como un amplificador de cosas malas. Claro. Pero vaya, que sí, que el cuarzo sirve para todo. Sí. Otra cosa que también uso mucho en el día a día son los saumerios, inciensos, como se quiera llamar, que puedes hacerlo tú mismo con hierba o puedes comprar las típicas barritas, que los básicos serían para mí romero, que también es un poco para limpiar, lavanda, que para mí sería un poco como la amatista, que es para equilibrar, tranquilizar, el sándalo, me gusta que huele muy bien. No, para mí ese yo no lo uso como con un uso específico. Y después la canela, que para mí sirve un poco también por el olor, que me encanta, pero para traer abundancia, amor incluso también, pues me gusta mucho. A mí uno que me gusta mucho para limpiar también el ambiente es el de jazmín. Es muy muy clarito, entonces como que te da un olor fresco, de como que has hecho limpieza de la energía. O la ruda también me gusta mucho cómo huele. Sí. Yo ahora lo que tengo son algunos como consejos para pues empezar poco a poco y demás. El consejo principal que a mí me gusta es tener una libreta. Te compras una libreta tipo grimorio, ¿no? Sí, haces como tu propio grimorio. Si a lo mejor no lo quieres usar de grimorio para guardar toda la información, porque lo que es copiar y pegar pues no te gusta a lo mejor, que eso lo entiendo, porque te prefieres como guardarlo por internet o como sea. Pero, por ejemplo, si haces un ritual, apuntas cómo te ha ido. Si haces una adivinación, tirada, apuntas. Entonces, y también
compras una piedra, un mineral, una vela, en ese momento cómo te sentías o qué te resonaba contigo cuando o el uso que le vas a dar. Claro, exacto. Y después vuelves a la semana, a los meses de, oye, pues mira, ahora mis tiradas son tal, o esto yo ahora lo reinterpreto como tal. Eso yo creo que para avanzar te ayuda mucho. También para manifestar. Yo la suelo tener aparte, la libreta, pero ayuda un montón de decir, para ver también el progreso en cosas, porque aunque tú pienses que no sirve para nada, que no hace un efecto real, pero al final tú mismo al hacerlo un poco te sugestiona y al final con el tiempo ves que ese cambio que querías, pues al final ha pasado, o esa cosa que querías conseguir, que a veces no, pero que no pasa nada, que al final es algo esto que te ayude a ti a vivir como un poco como con más esperanza de las cosas, no sé. Sí, o incluso que tú a lo mejor con una tirada estabas buscando una cosa o tenías una información y en ese momento te pensaba que te estaba diciendo lo que tú te creías, pero a lo mejor te estabas tú autosugestionando y a los meses te das cuenta de que no se refería a eso, se refería a otra cosa que vino, pero que te vino mucho mejor. Claro, total. Eso, y también una cosa que yo creo que es importante es que las redes sociales, los youtubers, TikTok y demás están muy bien para conocer otras perspectivas, conocer otras prácticas y demás, pero que también que no hay que dejarse sugestionar porque hay algunos que mucho es estética, también son prácticas que a lo mejor las exageran o cualquier cosa que y que a lo mejor no casa contigo mismo y te estás forzando a intentar encajar en lo que hace también esa persona. Total, y también tener mucho cuidado con algunas de las prácticas que se ven por ahí porque yo creo que en general en el tema de las energías se sabe que si tú haces una acción buena va a desencadenar en algo bueno, pero si haces una mala también va a desencadenar en ti en algo malo. Entonces todo lo que hay de limpiezas, pero en plan de mandarle como mal karma a alguien, a mí es algo que nunca he hecho porque me da también, no sé, al final tú quieres hacer cosas que vayan a ser buenas para ti, no, o sea, te puedes estar enfadado con alguien, pero no sé. Yo es que se he visto las dos vertientes, la vertiente de la gente que dice que no pasa nada, que al final la magia negra no es magia negra, simplemente es otra magia, pero yo creo que es algo que cada uno tiene que investigar por su lado, si quieres probar, si no, y si te funciona y no ves que no te hace a ti ni sentir mal, ni dar más energía ni nada, vale, pero que es algo que también hay que ir con cuidado al final. Yo he estado varias veces a punto de hacer un congelamiento, que es como intentar que todo lo que haga una persona en tu vida no te afecte. Se supone que ese no trae mal karma, se supone. Pero siempre me he echado para atrás porque me daba como mucha cosa. En plan, yo tampoco quiero que le pase nada malo a nadie. Y ya está. Pues más o menos eso es. Sí. Hasta luego. Adiós.